¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos fanáticos y fanáticas de la academia, amigos y amigas de Racing con Vos. Estaremos realizando el análisis de lo que fue la segunda victoria de Racing por Copa Libertadores, en esta oportunidad en el Cilindro y ante Aucas de Ecuador. Antes que nada te recuerdo, suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita. Si querés colaborar podés hacerlo con el link que se encuentra en la descripción del informe, invitándonos un cafecito. Nos metemos entonces en el análisis del encuentro de un partido que bien marcábamos. Racing le ganó 3-2 a Aucas, segunda fecha de la zona A de la Copa Libertadores. Indispensable el triunfo para Racing en líneas generales para recuperarse de un mal momento que estaba viviendo en el torneo local y sobre todas las cosas desencontrado con su fútbol, con su identidad y todo lo que este equipo supo dar tiempo atrás y que actualmente estaba, como titulamos el último análisis, en deuda, y parte de esa deuda pudo saldarla en los primeros 45 minutos. Realmente lo mejor que se vio de Racing en este 2023, con una presión un poco más arriba en cuanto a sus líneas, con mucha movilidad de sus jugadores, con rendimientos individuales que subieron en relación a presentaciones anteriores, y en definitiva eso provocó que la academia fuera merecedora de esa ventaja inicial que sacó de 2-0 en los primeros 45 minutos y que, haciendo el recuento en cuanto a merecimientos, pudo haber sido inclusive mayor, más allá de del penal y cómo se anuló la jugada a través del VAR en líneas generales y con el desarrollo, digo, a eso me refiero más puntualmente. Creo yo que el secreto estuvo en la línea media, la presentación del Chico Avilés como número 5 en reemplazo de Moreno volvió a tener un nivel un poco más alto. Fue fundamental Nardoni en esta oportunidad porque pudo aportar mucha llegada al área, no solo por el gol, sino que antes de convertir el tanto también había tenido una chance, y al margen de eso estuvo bien asociado con el resto de sus compañeros. Lo de Jonathan Gómez fue más productivo de lo que siempre hablamos, al sacrificio habitual, a la entrega, le sacó un poco de suciedad a su juego y a cada una de las decisiones que suele tomar, y fue más productivo, y eso se contrapuso con un equipo visitante que estuvo totalmente perdido. Cuando yo marco este tipo de cosas no es para quitar mérito a lo que hizo Racing, porque realmente, repito, fue el mejor primer tiempo de la academia en el 2023. Pero hablando con colegas ecuatorianos en el Cilindro anoche, me contaban que ya estaba rara la situación desde la formación inicial. En cuanto a nombres, en cuanto a planteo, no suele jugar así este equipo, un equipo que viene teniendo buenas actuaciones en el torneo local, por supuesto, pero además, recordemos, le había ganado a Flamengo en la primera fecha. Es realmente un plantel interesante el de Aucas, con un entrenador, César Farías, con gran trayectoria internacional, entrenador de selecciones. Es indudablemente un director técnico muy importante y con mucha experiencia. Por eso sonaba raro a nuestros colegas. Repito, nosotros, o en mi caso, he visto el Aucas para interiorizarme, para tener presencia clara de lo que ocurre con el rival de Racing de turno, pero al margen, el colega que está en el día a día te puede marcar determinadas cosas. Y sonó raro eso, y quedó evidenciado indudablemente en el desempeño que tuvo este equipo en la primera mitad, desbordado totalmente por un Racing que le copó el medio, que supo tener una transición de medio campo a ataque muy pero muy rápida, y que el entrenador, ya vamos a estar hablando de eso, optó por un doble 9 que funcionó ayer muy pero muy bien. Sinceramente, Romero y Guerrero se lograron complementar de buena manera. Cuando uno ingresaba al área, el otro inmediatamente hacía diagonal hacia el exterior y no se pisaron en ningún momento. La verdad es que funcionó en ese primer tiempo, donde a Racing le funcionó todo. El entrenador, en conferencia de prensa, después dijo que fueron 36 minutos puntualmente donde Racing hizo todo a la perfección. A partir de ahí empezó a decaer. A partir de ahí, yo lo digo, no Fernando Gago,
tiene que ver con esta situación del penal, donde Racing tenía la chance de ponerse 3-0, sin embargo, mediante el VAR termina anulándose la acción y Racing se pincha un poquito, termina un primer tiempo más tranquilo, con un, entre comillas, conformismo de lo que había hecho, de la ventaja que había sacado y suponiendo que esa diferencia ya era definitiva. Sin embargo, en el segundo tiempo sucedió lo que viene sucediendo habitualmente. Hablaban de 10 minutos de desconcentración, lo dijo el propio Gabriel Arias, que en la Copa no se puede, porque enseguida lo pagas caro, pero al margen de esos 10 minutos de desconcentración, así se dice, yo creo que tuvo que ver mucho con la formación, los dos cambios que estuvo utilizando el entrenador de Aucas, y a partir de ahí la situación cambió. César Farías mandó a la cancha a jugadores que habitualmente tienen más rodaje en este equipo y los acomodó tácticamente mucho más parecido a lo que juega en el torneo local, y a partir de ahí encontró no solo los goles y el empate parcial con estos 10 minutos que hablábamos de desconcierto, sino que además incomodó a Racing en todo lo que tuvo que ver con ese funcionamiento de la segunda mitad. Fernando Gago metió primero a Morales, luego sobre el cierre hizo también algunos cambios como para intentar rectificar. No fueron productivos. Todo lo bueno que había leído en la lectura en la primera etapa, en la segunda ya no fue tan así, pero al margen del cambio puntual, hay que decir que sobre el cierre, bueno, Racing ya se queda con un jugador menos, pero en líneas generales ya había perdido el dominio del partido. No fue ni por asomo el Racing de los primeros 45 minutos, y en base a eso parecía quedar claramente plasmado y establecido un empate 2-2 que finalmente, con un pelotazo largo casi sin sentido de Mura frontal, encuentra la ventaja de la Academia en un error del defensor Ángel, que intenta rechazar y lo único que hace es peinársela a su arquero para de emboquillada marcar un gol en contra que le termina dando la victoria a la Academia. En definitiva, 3 puntos importantísimos para Racing en lo que tiene que ver con la continuidad de esta Copa. Productivo lo mostrado en la primera mitad, es por ahí el camino, al margen de tener que remarcar que queda claro que Racing no tiene reemplazo en algunos puestos. Puede haber jugadores que tengan partidos de bajo rendimiento, otros más altos como ayer, pero nunca terminan de cuajar en cuanto a funcionamiento con los jugadores a los que reemplazan. Hay algunos puestos que son claves y que la Academia indudablemente ha perdido jerarquía. Por eso uno puede pensar a futuro, cuando algunos jugadores retomen y se pueda contar con un plantel nuevamente más largo, ¿qué podemos pensar de este equipo y su proyección? Pero mientras tanto, y viviendo el presente, hay que entender que la Academia lo va a tener que ir transitando partido a partido, pensando mucho cada encuentro y teniendo en cuenta de sí o sí suplir colectivamente situaciones que de forma individual no van a poder ser, porque los jugadores a los que están reemplazando no son iguales. Entonces ahí navega Racing en esa situación de encontrar funcionamiento con intérpretes que no terminan de ser los ideales. En esta búsqueda, ayer Fernando Gago acertó en la primera mitad, con posiciones que a veces desde este canal decimos que quizás no son las mejores para algunos jugadores, como pasó con Nardoni, que se insiste en el tema de que interno por derecha no es su mejor posición. Sin embargo, ayer en esos 45 minutos hizo lo mejor desde que ha llegado a la Academia, o casi lo mejor con algún otro partido. Así que es eso, es buscar, es investigar, es trabajar al respecto y desde ahí ver qué se puede hacer con el plantel que se tiene. Así que, en definitiva, hasta ahí llegamos con lo que tiene que ver con el análisis. Recordar que la Academia ahora, por la tercera fecha, recibe a Flamengo, pero esto será recién dentro de 2 semanas. En cuanto a los puntajes, podemos decir que Arias para nosotros tiene 5 puntos,
nada que hacer en los 2 goles y no tuvo mucho más situaciones posteriores, siempre seguro, siempre el grito de mando desde el fondo, llamando a sus compañeros para marcarle alguna situación puntual que él desde el arco puede ver. Quiero decir, se compromete, está siempre activo y sabe que es de las palabras más escuchadas dentro del plantel, así que es necesaria esa postura cuando quizás desde el juego no tuvo que intervenir tanto. En los primeros 45 minutos prácticamente la pelota no le llegó y en la segunda mitad, en 10 minutos le hicieron 2 goles sin poder él tener ningún tipo de participación. Mura 5 puntos, productivo en ataque por momentos, se sumó muy bien en el periodo de tiempo donde Racing mejor funcionó y vuelve a tener un error clave en los goles de Aucas, flojito, siempre parece estar desatento y tomar la decisión incorrecta al momento de tener que pararlo, tener que rechazar o tener que hacer algún tipo de relevo o cobertura. No termina siendo lo ideal y terminan empatando generalmente por su sector. Obviamente que es vital en el tercer gol, porque tira un centro que no tenía un destino de compañero, pero que encuentra un jugador rival que convierte en contra. Sigali 6 puntos, muy buen primer tiempo, con lo que siempre aporta, presión sobre el delantero de punta, anticipos importantes a la hora de tener que cortar algún contraataque rápido del rival. Bajó en la segunda mitad e inclusive pareció hasta dudar con Mura en el segundo gol de Aucas y entró en esa medianía que tuvo todo el equipo en el segundo tiempo, pero había tenido una muy buena primera etapa. Piovi 6,5, aún mejor en ese primer tiempo porque a todo lo mismo casi que el Oso le sumó posición en ataque, llegó al área rival 2 o 3 veces. Desde él nace el primer gol de la Academia cuando amaga tirar un centro y la abre para Gabriel Rojas, y Gabriel Rojas en definitiva le tira el centro asistencia a Romero para la apertura del marcador. Muy bien Piovi en la primera etapa, en el segundo bajó como todo el equipo. Gabriel Rojas 6, bastante firme en la marca, mucha colaboración en ataque en la primera mitad. Acabamos de decir que metió la asistencia del gol en el primer pase con un centro exquisito, no es ese centro a la carrera que uno lo tira y que cae donde cae, levanta la cabeza, ve que viene corriendo Romero y la pone en el lugar justo donde impide que el arquero corte y le queda la pelota adelante de la cabeza al delantero para que la empuje. Buena aparición de Rojas en el segundo tiempo, lo mismo que el resto de los jugadores. Nardoni 6, le iba a dar algún puntito más porque en la primera etapa realmente fue muy pero muy bueno lo que hizo. Llegó al gol, que para él es importantísimo. En su proceso en primera división, contando todos los partidos con Unión, había marcado solo una vez. Este es su segundo gol en primera, o sea que no es un jugador que habitualmente presente estas situaciones y sin embargo convirtió el gol. Tuvo una anterior donde se lo pierde increíblemente, o sea, lo importante es que marcó presencia en área rival y aparte se comprometió con un ida y vuelta que no es tan común con la dinámica que lo pudo hacer ayer. En la segunda mitad bajó como el resto del equipo cuando Gago lo terminó poniendo de 5 a la salida de Avilés y en la entrada de Morales. Volvió a entretenerse con la pelota en lugares y momentos indebidos y tuvo algún que otro error que Racing lo pudo haber pagado caro. Por eso bajó un poquito y por eso le pongo 6, pero el primer tiempo había sido para mucho más. Avilés 5,5, correcto, discreto, cumplió con lo que tiene que hacer. Me parece que está empezando a sentir el ritmo el chico de tantos partidos seguidos. Inclusive ayer salió, no tengo el parte médico, no sé si fue simplemente por cansancio o tuvo algún golpe o algo. Recordemos que con Independiente había salido por una molestia muscular, a lo mejor para evitar lesión lo termina sacando Fernando Gago, no tengo la respuesta, pero de todas formas su partido había sido discreto, regular, tirando bueno, siempre lúcido con la pelota en los pies. En el primer tiempo hizo 2 o 3 relevos a lo Moreno, buscando las espaldas de Piovi o de Sigali cuando estos pasaban al ataque por diferentes situaciones del juego, y se mostró muy atento y muy activo. Ya después fue desapareciendo, creo yo, por cansancio. Jonathan Gómez, le doy 6 puntos, creo que debe haber sido de sus partidos más productivos, porque a lo que siempre le ponderamos, sacrificio, desgaste, colaboración, le sumó un juego un poco más limpio. Esto que hablamos siempre de
el barullo que termina suponiendo. Ayer no fue así, estuvo algunos metros más adelantado, con esa necesidad que el interno por izquierda genere un poco de juego. Si bien sigo insistiendo que para mí no es el jugador ideal, ayer por momentos, sin complicarse, con pases rápidos, sin tener mucho la pelota, que a veces se engolosina, fue más productivo. Y en la segunda mitad lo mismo, cayó en el rendimiento general de todos, en la inconexión y en ese proceso que tuvo Racing, donde lo termina sacando adelante por ímpetu, por coraje, pero desde la valía individual había decaído. Auche 6 puntos, muy movedizo al principio, entendiendo que jugaba con dos jugadores que son más de área y que a lo mejor no iban a estar tan comprometidos con su asociación. Sin embargo, se la rebuscó bien, cambió de punta un par de veces y en la individual volvió a tener importancia, volvió a ganar más que a perder. Entonces, a partir de ahí termina siendo un jugador importante, un jugador que rompe líneas, un jugador que incomoda muchísimo a la defensa rival. Romero, la figura, 7 puntos, el mejor partido indudablemente desde que está en Racing. Encontró el gol en estas jugadas que decimos que hasta que el jugador que está dentro del área y que tiene la obligación de marcar no le quede clara la pelota de adelante para ver qué hace, se hace difícil a veces solo evaluar su pivoteo y su sacrificio y esto de bajar para buscar alguna colaboración. Bueno, ayer tuvo una al minuto. Definió muy bien, no excelente, si no hubiera sido gol, pero definió muy bien, entendió que la podía picar, que con ese formato superaba al arquero y a la marca que venía. Sin embargo, la pelota la devolvió al travesaño, en la segunda que tuvo ya pudo convertir y eso le dio más confianza aún. Se movió muy bien en el frente de ataque, se complementó muy bien con Paolo Guerrero, algo que ya dijimos pero lo remarcamos, y ofreció el mismo sacrificio, el mismo pivoteo de siempre, y lo que siempre rescato de él hasta cuando sus actuaciones no son tan convincentes. Dentro del área tiene movimientos interesantes, tiene movimientos de 9. Pasa que Racing ya no está generando como en otra época, pasa que Racing ya no lleva la pelota hasta ese sector con tanta limpieza como el año pasado quizá era nutrido Enzo Copetti, y así se hace más complejo. Si vivís solo del pivoteo y de poder bajarle la pelota a un volante que viene pero nunca te va a quedar dentro del área libre, o la cantidad de veces necesarias para que el porcentaje entre tu definición y las oportunidades que tenés puedan ser productivas, es difícil. Bueno, ayer tuvo 2, una la devolvió el travesaño, otra fue gol y eso complementa muy bien el resto del funcionamiento. Guerrero 5,5, no tuvo tanta presencia quizá dentro del área como sí la tuvo Romero, pero es un placer verlo jugar. Guerrero es realmente esos jugadores que si te gusta este deporte te sentás y es un placer verlo jugar. Sabe todo, hace todo bien. A veces encuentra las limitaciones de una marca férrea, como a lo mejor tuvo ayer por momentos, que hasta inclusive abusó un poco del golpe con la pasividad del árbitro, obviamente. Pero sabe cuándo la tiene que bajar, sabe cuándo tiene que gambetear, sabe cuándo tiene que ir al primer palo o al segundo. La verdad es que es un jugadorazo, pero en el rendimiento general del equipo ayer no fue de lo más lúcido. Hace el trabajo sucio, pero no sobresalió. Así que, bueno, 5,5 no desentona tampoco. Al único que vamos a puntuar de los que entraron es a Morales, porque entró con más de media hora por jugar, aunque lo terminan expulsando, entonces no completa el tiempo, pero le vamos a poner un 5 porque intentó ser eje, porque entró en el peor momento de Racing y la academia necesitaba a alguien que por lo menos agarre la pelota con intención, y él se mostró siempre. Racing eso lo entendió y siempre le daba la pelota a él para que ver si desde sus pies podía salir algo interesante. Metió 2 o 3 centros pinchaditos frontales, pero no a la nada misma, sino en momentos donde Romero o Auche o el mismo Guerrero buscaban ese espacio y fueron interesantes, no prosperaron, pero se movió, creo yo, con inteligencia y con capacidad de colaboración. No fue determinante ni mucho menos, pero tampoco lo ayudó ese pasaje del partido que estuvo. Después lo terminan expulsando inexplicablemente. La verdad que la expulsión de Maxi Morales no tiene ningún tipo de explicación por parte de un árbitro uruguayo que
dejó bastante que desear anoche. El resto no lo vamos a puntuar. Entraron sobre el cierre Insúa, Galván, bueno, algunos jugadores donde y cuando Fernando Gago decidió ya sobre el cierre, con la ventaja de ese gol en contra que había conseguido la Academia y con un jugador menos, armar una línea de 5 y a partir de ahí intentar de que el equipo rival no llegue al área, que pasen los minutos y quedarse finalmente con la victoria. Todo eso después se facilitó porque Aucas sobre el cierre también tuvo un expulsado. El golpe del gol lo sintió, ya no generó tanto y lo termina ganando la Academia. El último Gago, 6,5, me parece que fue clave entender cómo iba a ser el partido desde el inicio, con los jugadores y el esquema que César Farías había determinado, porque Racing, propiamente desde Racing, no había cambiado tanto. El esquema es siempre el mismo, los jugadores son los que la verdad hoy el entrenador tiene a disposición, no tiene mucho más que eso, salvo el dilema sobre quién es el volante interno, si es Gómez, si un día es Oroz, si a veces es Morales, pero después en líneas generales los nombres son los que suponemos que van a jugar. Sí se la jugó en lo que fue, me parece, el cambio más marcado, que es meter el doble 9 arriba. Venía optando por Romero o Guerrero y en esta oportunidad los puso a los dos. Y lo interesante es la respuesta de los jugadores, ¿no? Lo que venimos marcando, que tiene que ver con esto de que los dos entendieron cuándo uno tenía que ir y el otro tenía que salir, no se superpusieron nunca y le dio muy buen resultado en esa primera mitad. Ganó totalmente la línea media. Esto quizás ya es un poco más de acierto de la destreza individual de los jugadores de ayer, que volvieron a tener un nivel más que aceptable, como ya lo hemos marcado. Nardoni, Avilés y Gómez. Entonces desde esa movilidad, ese dominio, esa presencia a mitad de cancha, con la oposición de que ahí estuvo el mayor déficit de Aucas en ese primer tiempo, hizo que la lectura general haya sido acertada. En el segundo tiempo todo cambia en 10 minutos, hay errores individuales, ahí no creo que nada tenga que ver el entrenador. Sí, esto de volver a mirar las pelotas paradas, otro gol de pelota parada en contra, eso sí, pero en líneas generales hay desaciertos individuales, ¿no? De lo que hace el jugador dentro de la cancha y donde ahí ya el entrenador no tiene mucho para hacer. Optó por Maxi Morales, bueno, lo que venimos diciendo, buscar otros nombres en lugar de siempre los mismos cuando no responden, era el caso de Oroz, veníamos marcando eso, después lo de Maxi ya lo hemos analizado. Sobre el cierre opta por esa línea de 5 en un momento donde era quizá, entre comillas, lo que podía pedirse con un jugador menos y entendiendo la situación del partido. Bueno, pero en líneas generales me parece que fue bueno ayer lo de Gago, sobre todo en esto que marco, jugársela por una delantera diferente y que encontró respuestas rápidas y le dio funcionamiento. Y el funcionamiento general del primer tiempo, que se acerca seguramente a lo que el entrenador quiere, parecido en algún punto sobre lo que se había podido ver anteriormente, sin la lucidez obviamente que puede dar una jerarquía individual. Por eso digo, a veces esto es lo que se va a tener que intentar, suplir de alguna forma desde lo colectivo alguna carencia desde lo individual, porque en definitiva este deporte a veces te permite eso. Claro que los que rompen el molde, rompen líneas y te abren un partido cerrado son esos jugadores que marcan un diferencial. Ahí me parece que hoy Racing está con un déficit, más allá de lo que se pueda decir de la jerarquía de Guerrero y de cada uno puntualmente cuando hablamos. No está el disruptivo, el tipo que te va a abrir una defensa, el tipo que en un momento cerrado y cuando vos todavía no generaste nada te puede abrir un encuentro. Sí pasa con Matías Rojas, pero generalmente con pelota parada, digo. En líneas generales está faltando eso, un cerebro, uno de esos jugadores que tienen la cabeza, la cancha dibujada en la cabeza y que a partir de esa situación abre partidos. Pero hay que llevarlo adelante así. Y la Academia ayer lo pudo sacar. Suma 6 unidades, Aucas tiene 3, Flamengo, que derrotó a Ñublense antes de ayer, también tiene 3, así que la zona se sigue presentando cerrada, pero Racing ya
se guardó en el bolso 6 puntos que le dan por el momento a la punta del grupo. Detalle no menor con estos 6 puntos: por participar en fase de grupos, Racing ya recibe $3 millones en esta Copa Libertadores, y aparte hay que sumarle $300.000 por cada victoria. Quiere decir que Racing hasta el momento ya ha sumado $3.600.000 en esta competencia. Y esto nada más lo digo para que lo tengamos presente posteriormente, cuando llegan los mercados de pases, cuando llegan los momentos de hablar de infraestructura, cuando en lugar de poder proyectar con lo que se sabe que uno va a ganar, no tiene que ir a recurrir a fuentes de plata externa. Bueno, un montón de situaciones que se abren a partir de esto, que hay que tenerlo presente, Ganó Racing. La academia ahora jugará con Atlético Tucumán el lunes por una nueva fecha del torneo local. No se puede descuidar, ya perdió muchos puntos en este certamen. Recordemos, viene de 2 derrotas y un empate. Gimnasia, Newell's, caídas, empate en el clásico, así que ya no se pueden perder más puntos, y la academia además juega de local, así que es momento de sumar. Después ya habrá una semana para trabajar más tranquilo. Suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita, acá abajo hay un link para que nos invites un cafecito, y eso nos ayuda muchísimo para seguir generando todo este contenido que esperemos te guste. Nos vemos la próxima, chao.